Francesa de Educación Comparada e Intercambios, AFDS, la Universidad Veracruzana y el Laboratorio de Interacción Social de la Facultad de Psicología Jalapa les dan la más cordial bienvenida a las actividades del sexto Coloquio Internacional Globalización, Migración y Escuela, integración y adaptación de la población migrante y no migrante a los sistemas educativos en el mundo. Daremos inicio a esta ceremonia de inauguración presentando a los distinguidos académicos que nos acompañan. La doctora Dominique Creux, presidenta de la Asociación Francesa de Educación Comparada e Intercambios, Université de Versailles, Sergi Pontois. Pedimos un fuerte aplauso para la Se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Corso, representante del rector de la Universidad Veracruzana, doctor Raúl Arias Lobillo. Un aplauso, por favor. Nos acompaña el doctor Camilo García Parra, corresponsal de la AFEDC para América Latina del Norte y organización del sexto Coloquium por la Universidad Veracruzana. Un aplauso, por favor. Más de uno, ¿no? Se encuentra también distinguiéndonos con su presencia la licenciada maestra Marine Love. Ella es la traductora oficial del sexto Coloquio Internacional de la AFDC. Un aplauso. Pobrecito, va a trabajar mucho. Agradecemos también la presencia de la maestra Esther Alcalá Garza, directora de la Facultad de Psicología, Región Jalapa de la Universidad Veracruzana. Agradecemos también la presencia de los miembros de la Asociación Francesa de Educación Comparada e Intercambios y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria y académica que nos acompaña en este día. Bienvenidos. Enseguida quisiéramos ceder el uso de este micrófono al doctor Ricardo Corso Ramírez, representante del rector de la Universidad Veracruzana, para que dirija a ustedes algunas palabras. Doctor. ¿Allá? Por favor. Sí. Gracias. Sí, ¿sabes? Eso sí. Bueno, quién sabe si es francés. Muy buenos días. Bonjour à tout le monde. Bienvenue, bonjour à tous. Good morning. Also. Quel autre langue est français colloque? Bon. A nombre del doctor Raúl Arias Lobillo, me es muy grato estar esta mañana con ustedes, Je suis très heureux d'être ce matin avec vous. dar la más cordial bienvenida Je vous a souhaite un la bienvenue evento que se considera para la universidad à cet événement que l'université considère muy importante, comme très important. toda vez que, como saben, se desplaza nuestros amigos de la Asociación Francesa de Educación Comparada e Nos amis de Intercambios l'Association française d'éducation comparée s'est déplacés jusqu'ici para venir a un país latinoamericano, a una región pour venir del dans un país pays mexicano d'Amérique latine, que dans une région du Mexique, su poblamiento original en la etapa precolombina, desde la época anterior a la llegada dont la population d'origine, les civilisations précolombiennes dans une époque antérieure à l'arrivée des Espagnols, ya eran migrantes de diversas latitudes de acuerdo a los estudios arqueológicos existentes. eh bien, Y- ces populations étrangères précolombiennes étaient déjà des migrants. Y, sin embargo, establecieron acá culturas y civilizaciones importantes. Et nous avons ici des cultures et des civilisations très importantes. E incluso este evento tiene como escenario muy adecuado la Casa de la Arqueología de la Universidad Veracruzana, donde hay una muestra de lo que fueron aquellos hombres del pasado y las diversas culturas y civilizaciones que se establecieron en Veracruz. Et cet événement a lieu de manière
très importante dans le musée d'archéologie qui montre de manière très, très précise ce que c'était que les populations précolombiennes et comment sont passées les migrations de ces populations étrangères. Ya. Posteriormente, con la llegada de particularmente de los españoles, pero no solamente de los españoles, sino también de otros migrantes de lo que era Europa, Veracruz, el puerto de Veracruz, Jalapa, fueron rutas, Córdoba, etcétera, rutas de llegada de múltiples migrantes que llegaron obviamente en la etapa de la conquista y la colonización. Plus tard, Veracruz, mais également Jalapa, se sont transformés en des étapes très importantes de la migration, pas seulement des Espagnols, mais également de plusieurs populations migrantes venues de toute l'Europe. Pasan los años, los siglos, y se da la integración entre la población indígena, los migrantes europeos, pero también algunos africanos, que es la tercera raíz que constituye la población actual de Veracruz. Au fur et à mesure des années, se sont mélangés les migrants européens, notamment les Espagnols, mais également les civilisations précolombiennes indigènes. Et on peut aussi parler des migrants qui venaient d'Afrique, qui est la troisième source de métissage, disons, entre les différentes populations actuelles. Bon, même en couleur, c'est una prueba, mi color es una prueba, mi conformación de el mestizaje. C'est donc tout ça est donc une preuve du métissage actuel. En el siglo ya XIX, con la independencia, se constituye el estado de Veracruz como una entidad que tiene vastos territorios y obviamente una población menor integrada por población indígena, población mestiza y como muchas partes de América, tiene una política, sobre todo ya desde la segunda mitad del siglo XIX, abierta a la migración europea. Una vez que nos hemos independizado los españoles, se abren las puertas para que migren de otras partes de Europa con la idea necesaria de poblamiento de la región de Veracruz. Donc au XIXe siècle, quand le Mexique est devenu indépendant, on a créé l'État de Veracruz. Et cet État a été toujours très ouvert aux migrations, notamment les migrations venues d'Europe, parce que l'État de Veracruz se rend bien compte que la migration et le métissage est quelque chose de très important. Donc depuis le XIXe siècle, on accueille à la fois des populations espagnoles, mais venues de toute l'Europe. Nuestros historiadores han profundizado, tanto los nuestros de la universidad como los externos, en el papel que jugó la migración positiva y muchas veces con muy tristes historias, la migración italiana, la migración francesa, la migración alemana, la migración asiática. Les chercheurs, notamment au sein de l'université de Veracruz, se sont toujours penchés sur l'intérêt de la migration et des métissages des populations, notamment la migration des populations françaises, italiennes, espagnoles, etc. Et migrations qui ont été à la fois très enrichissantes pour l'État, mais qui ont pu représenter également des histoires parfois très tristes. Pero por el otro lado, en el siglo XIX y principios del siglo XX, muy adelantado el siglo XX, Veracruz era un estado que, desde el punto de vista económico, cultural, con prosperidad, que fue también lugar de atracción de migración interna de otras entidades del país. Particularmente Veracruz era un centro receptor de la población de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla y de otras latitudes del propio país. Donc dès la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, l'État de Veracruz a accueilli des populations venues de tout le Mexique, notamment de Chiapas, de Puebla, etc. Et cet État de Veracruz attire vraiment toutes les populations venues d'un petit peu partout, tant du Mexique que d'autres pays. En ese sentido, Veracruz fue haciéndose y concibiéndose como un espacio, como hoy es el norte un tanto del país, de México, un estado receptor de población, y su cultura fue enriqueciéndose mucho desde el punto de vista de esta interacción de migrantes tanto internos como externos. Sin embargo, para la segunda mitad del siglo XX y en particular en la década de los 80,
90 se entra en una situación de recesión económica. La globalización impacta mucho en las relaciones sociales, particularmente del campo. La industria se desacelera y nosotros nos hemos convertido en un estado expulsor. Donc, dans toute la première moitié du XXe siècle, l'État de Veracruz est un État qui recevait énormément de migrations, tant internes qu'externes, venues du Mexique, mais venues également d'autres pays. Mais vers les années 1980-1990, avec les problèmes de globalisation, de récession économique, etc., l'État de Veracruz s'est transformé en État qui expulsait les populations. Ya. Y se presenta, por supuesto, que es un espacio de tránsito de la migración centroamericana hacia Norteamérica. C'est donc un espace de transit de la migration centro-américaine vers le nord de l'Amérique. No me voy a detener mucho más, pero el hecho es de que para la universidad se convirtió en motivo de preocupación y de estudio ver no solamente la historia de la migración en la configuración social de Veracruz, sino por el otro lado los efectos y los impactos que tiene la migración propia que estamos viviendo y los impactos que está teniendo dentro de nuestra sociedad. En este coloquio seguramente van a conocer, de acuerdo al programa, algunos de los ejemplos de lo que es el fenómeno de la migración en Veracruz. Donc à la fois l'histoire et les effets de la migration dans l'État de Veracruz a énormément intéressé depuis toujours l'Université de Veracruz, qui est très attentive à toutes ces migrations, à la fois dans son propre État, l'État de Veracruz, mais dans le pays du Mexique de manière générale. Esto ha impactado, por obvias razones, no solamente en el quehacer de nuestra universidad, sino en la formación de los recursos que se necesitan para poder atender esta problemática social fundamental, que es justamente la educación intercultural y multicultural. Donc l'Université de Veracruz essaie de former des chercheurs pour essayer de comprendre toutes ces interactions multiculturelles qui sont à la fois engendrées par la migration. Felizmente, como es un fenómeno global, es un fenómeno mundial, no hemos estado solos y nuestros académicos tienen estas relaciones que son muy alabadas y felicitamos mucho al doctor Camilo que haya tenido esta interacción con nuestros amigos de la Asociación Francesa de Educación Comparada e Intercambios, porque es otra ventana más, otra posibilidad más de tener interacción frente a una problemática que seguramente compartimos. Alors, bien heureusement, s'il ne s'agit pas d'un événement organisé uniquement par l'Université de Veracruz, il y a eu également l'aide, grâce au docteur Camilo Garcia notamment, de l'Association française des échanges et d'éducation comparée. Et ça permet également d'avoir un point de vue différent, une autre opinion sur le monde et sur les migrations. Et c'est ce qu'on va essayer de partager aujourd'hui. Particularmente, no quiero robar mucho tiempo porque vamos a ceñirnos a los que son, pero ¿qué es? Y compartimos por eso la importancia que le damos a este evento, que es en estos momentos para muchos de los académicos de la universidad su preocupación fundamental. On donne beaucoup d'importance à cet événement qui se passe aujourd'hui parce que c'est la préoccupation principale des chercheurs actuellement à l'Université de Veracruz qui s'interrogent énormément sur la migration, ses effets, la globalisation et notamment l'importance que ça a sur l'école et la scolarisation. Ya. En primer lugar, por obvias razones, es nuestra función, nuestra misión, la educación. Creemos que es la educación intercultural lo fundamental hoy en día en nuestras aulas. Reconocer las diferencias, la diversidad y respetar estas diferencias y esta diversidad cultural para poder tener ciudadanos de hoy y de mañana prestos a comprender a una sociedad cada vez más compleja y desigual. C'est le but aujourd'hui de l'Université de Veracruz d'arriver à comparer les manières d'étudier, de savoir comprendre comment elle étudie, mais comment étudient les autres universités pour créer et former des citoyens qui soient capables de comprendre les différences qui existent dans le monde très complexe dans lequel on vit aujourd'hui. Formar a nuestros académicos y a nuestros propios estudiantes en la capacidad que deben de tener para reconocer en el otro las posibilidades humanas reales de interacción en situaciones de diferencia. ¿Qué quiero decir? Que dentro del aula se presenten
con los medios posibles los elementos lingüísticos necesarios para reconocer que tenemos nosotros una desigualdad al interior y que nuestros migrantes tienen que actuar en situaciones de desigualdad también en el exterior. Donc, dans les salles de classe de l'Université de Veracruz, on essaie de comprendre cette différence, le fait qu'on puisse être différent à l'intérieur, mais que la différence est vécue également par les migrants. On essaie de former des chercheurs et des étudiants qui soient capables de porter un regard différent sur eux-mêmes, de se voir comme s'ils étaient un autre, pour pouvoir comprendre quelles différences peuvent vivre les migrants notamment. Nos importa mucho cómo se ha desintegrado las familias de los migrantes que tenemos incluso alrededor de la región de Jalapa y no digamos en otras entidades. Cómo quedan las familias en relación con el pariente, el familiar, que no solamente es hombre el que migra, sino también mujer, cómo se reconstruye la red familiar en el medio propio. On essaie de comprendre également comment les familles de Veracruz, de Jalapa, mais dans d'autres endroits également du Mexique, comment ces familles vivent la migration, comment les familles qui ne migrent pas, comment les gens qui restent ici à Jalapa et dans d'autres endroits du Mexique vivent le départ d'un des membres de leur réseau social. Et on va essayer de comprendre. Il faut savoir également que ce ne sont pas seulement les hommes qui migrent pour travailler, notamment aux États-Unis. Il y a également des femmes qui s'en vont. Et on essaie de comprendre ici à l'Université de Veracruz comment la famille qui reste ici vit la migration. Gracias a las relaciones que se tienen con diversas instituciones de educación superior de Estados Unidos y Canadá, se ha podido también tener estudios y análisis de cómo se comportan los migrantes, particularmente de esta zona, en contextos externos, cómo se da el problema de interacción, el problema lingüístico y el problema de choque de valores o interacción de valores culturales generales. Donc, grâce à des échanges de l'Université de Veracruz avec notamment des universités des États-Unis et du Canada, on a pu faire des études et se rendre compte de comment les migrants vivaient dans leur nouveau pays d'accueil, disons, et quels étaient les effets de cette confrontation des valeurs et comment les migrants vivaient à l'étranger. Yeah. En consecuencia, nuestros planes y programas de estudio están cambiándose en función de qué necesitamos, en particular dar acompañamiento a los migrantes latinos, ya no solamente veracruzanos o mexicanos o hispanos, en general, en contextos de América del Norte, para ajustar apoyos adicionales a su aprendizaje de idiomas y sobre todo para la atención de salud y bienestar y lucha por los derechos dentro de las comunidades extranjeras. Donc à l'Université de Veracruz, on essaye de toujours être en changement perpétuel pour s'adapter à chaque fois à la migration latine, pas seulement mexicaine, pas seulement de Veracruz, etc., mais de tout le monde hispano. Et ils essayent également d'aider ces gens-là dans leur capacité linguistique, le fait d'apprendre une nouvelle langue, leur bien-être, leur santé.